planeta. Cuando tenemos sucesos de sequía, eso trae como consecuencia ciertos efectos sobre la productividad, sobre la disponibilidad alimentaria y también sobre los incendios forestales. Quizás nos hemos ido dando cuenta desde hace muy pocos años en nuestro país, por ejemplo, el número de incendios forestales ha ido aumentando y la intensidad de estos también. Ya Pablo nos mencionaba algo de eso en su presentación. Desde el punto de vista de las inundaciones, que es otro fenómeno, también el planeta se ha visto muy afectado y recién aquí Chile comienza ya a mostrar cierta información que es detectada por este informe. Y respecto a las personas que son anualmente afectadas por las inundaciones, estas se concentran principalmente en el sudeste asiático. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que hasta en este aspecto, de alguna manera nos estaríamos salvando. Pero si vemos además un mapa del estrés hídrico a nivel mundial, en este caso Chile estaría aún bajo una condición aceptable en comparación a otras regiones del planeta como el norte de África, ¿cierto? Y Medio Oriente. Ahora, si hilamos un poco más fino y vemos qué ha ocurrido con las precipitaciones o la precipitación neta en el planeta, ya podemos ver que en este caso, respecto de la disminución de precipitaciones, Chile en gran medida ya comienza a mostrar señales de que esto comienza a disminuir a nivel nacional. Alrededor de entre menos 0,5 y menos 0,1 milímetros por día. Este gráfico es muy interesante porque plantea la relación que existe respecto de ciertos sucesos en el planeta que han ocurrido y lo compara con el efecto que esto tiene en las personas y en la economía. Las primeras tres tienen que ver principalmente con temas relacionados a disponibilidad de agua y saneamiento de este. El segundo con los sucesos de sequía y el tercero con inundaciones. Los otros son sismos y conflictos, como guerras, por ejemplo. Y esto se compara con personas afectadas, que en el sentido de afectadas, personas que ocurrió el suceso, de inmediato necesitaban algún tipo de ayuda, personas que han perdido la vida y daño económico. Si se dan cuenta, respecto del número de personas que mueren en promedio por año, la mayor cantidad se encuentra relacionada con disponibilidad de agua y saneamiento de este. O sea, hoy día en nuestro planeta muere más gente por diarrea que por guerras. Es lo que está diciendo este estudio. Eso nos da un indicio de que el saneamiento del agua es vital, es muy importante, y que, en definitiva, si nuestra preocupación es la salud de las personas, nuestro principal foco debería estar puesto ahí. Ahora, ¿qué ocurre con sequías e inundaciones? ¿Afecta a las personas? Sí, es cierto, afecta a las personas, pero su mayor impacto tiene que ver con la economía. Y entre una sequía y una inundación, el mayor impacto lo tiene la inundación. De hecho, esta semana, no sé si vieron las noticias, pero Curarrehue estuvo aislado, 7.000 personas, ¿no? Por el desborde del río Trancura. Y eso afecta directamente a la economía de la comuna. Por lo tanto, el aspecto del agua, la dimensión, es mucho más grande que solamente hablar de si hay o no hay. Tiene un efecto directo tanto en el medio ambiente como en la economía y en la salud de las personas. Ahora, respecto a qué ha ocurrido en nuestra región durante los últimos años, a la fecha se han declarado o han ocurrido 75 declaraciones de emergencia agrícola en la Araucanía. Y si vemos esto desde el año 2008 a la fecha, este es un listado de número de comunas y las fechas más o menos en las que ocurrieron. Si se dan cuenta, todas ellas tienen que ver con el clima, salvo el sismo del año 2010. O sea,
nuestra región de alguna manera está siendo impactada o se ve afectada de forma directa por el cambio climático. Eso es cierto. Este es el estudio en detalle que Pablo mencionaba hace un rato en su presentación. Él mostró la visión regional de Latinoamérica, y esta tiene que ver con la región del Biobío y de la Araucanía. De la línea amarilla hacia abajo somos nosotros, de la línea amarilla para arriba nuestros vecinos. Esto es lo que ocurrió con las temperaturas máximas en enero, la evolución desde el año 80 hasta el año 2015, y esta, la del lado derecho para ustedes, es una proyección al año 2050. ¿Qué vemos con esto? Que la temperatura máxima, bueno, vemos dos cosas. Una es que la temperatura en la región no se comporta de la misma forma. O sea, si nosotros nos demoramos 2 horas en ir de mar a cordillera, en 2 horas nosotros podemos pasar por 3 zonas climáticas diferentes, ¿ya? En un trance de 2 horas en vehículo. Y otra cosa interesante es que para el año 2050, si bien es cierto, nuestros vecinos parece que van a sufrir más calor que nosotros, eso también nos va a ir afectando a nosotros. Ahora con las temperaturas mínimas. Con las temperaturas mínimas pasa algo similar. ¿Ya? Tenemos distintas zonas climáticas en la región, pero pensando en una proyección al año 2050, estas temperaturas mínimas van a ir aumentando. Ustedes quizás lo ven y dicen, bueno, quizás va a estar más rico el clima, ¿verdad? Pero esto afecta también a la industria, que es lo que vimos con el diagrama de las Naciones Unidas. O sea, el impacto del medio ambiente, o sea, del cambio climático en el medio ambiente, va a afectar directamente a todas las industrias que dependen del clima. Entre ellas la agricultura, la cual ya en cierta medida se ha dado cuenta de esto y está avanzando hacia una migración, ¿cierto?, en las estrategias de cultivo, en las estrategias de riego, pero también existen empresas que dependen precisamente de la temperatura, como es la salmonicultura. Necesita ciertas condiciones de temperatura en el agua para poder desarrollar su actividad. Si esta temperatura aumenta, ya no es posible desarrollar estas actividades. Y estos gráficos lo que proyectan es que esto va a ocurrir. Desde el punto de vista de las precipitaciones, por el hecho de que hay 2 regiones juntas no se observa mucho, pero lo que muestra el gráfico, el rojo quiere decir que hay menos precipitación y el azul que va a haber más. No sé si se dan cuenta en esta zona, pongan sus ojos en esta esquina, las precipitaciones van a ir disminuyendo de aquí a 50 años más en nuestra región. Ahora, pensando en otro aspecto, que es la evapotranspiración potencial, que es cuánta de esa agua que se captó es de vuelta al medio ambiente de forma gaseosa, no está la proyección, pero sí podemos ver que nuestra región tiene una baja tasa comparada con la región vecina, pero también existen ciertas zonas que son más afectadas por esto, y eso depende de la temperatura, como lo vamos a ver ahora. Este es un detalle que me hizo llegar el doctor Mauricio Zambrano, que muestra la evolución de las precipitaciones, ya ahora hablando precisamente de nuestra región, desde el año 79 a la fecha de hoy. Y ya es posible observar 2 zonas bien marcadas, con climas bien diferentes, pero hay una, la roja, que es la más afectada, donde llueve menos. Por lo tanto, gran parte de las decisiones que nuestra región tome desde el aspecto político, económico, debería ya considerar diferencias respecto al territorio. O sea, pensar esto solamente desde el punto de vista productivo no tiene sentido hoy día. Tomé unos datos de las 3 cuencas más grandes que tenemos en la región, que es el río Cholchol en Cholchol, el Cautín en Nueva Imperial, son estaciones de la DGA, y el río Tolten en Teodoro Schmidt. Para que vean un poco la relación que existe entre estas variables
respecto a lo que estamos viviendo hoy, les voy a mostrar cómo ha evolucionado Theodore Smith y las relaciones que existen. Este es un diagrama que nos muestra correlaciones. Este es el caudal, la temperatura media, o el promedio de las temperaturas durante el periodo 79 al 2018, precipitaciones y evapotranspiración potencial, los mapas que acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta y ponen atención entre la relación que existe entre el caudal y la precipitación, esto quiere decir que en esta cuenca, a medida que llueve más, ¿cierto? A medida que llueve más, hay mayor caudal. Tiene sentido, ¿verdad? Otro tema importante es que a medida que aumenta la evapotranspiración, el caudal disminuye. Ahora nos damos cuenta de que el caudal depende de dos cosas, de la lluvia y de la evapotranspiración. ¿Y de qué depende de la evapotranspiración? Depende directamente de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la evapotranspiración. Y con los datos que acabamos de ver, con las proyecciones al año 2050, nos damos cuenta de que la temperatura máxima va a aumentar y la temperatura mínima también. Por lo tanto, lo que esperamos es que el caudal de los ríos también disminuya. Este es el comportamiento desde el año 79 de las tres estaciones que les mostré. Si se dan cuenta, esta es la temperatura media. Tiene una proyección a seguir aumentando en el tiempo. Es la evapotranspiración potencial. Ya nos dimos cuenta de que están relacionadas, por lo tanto también aumenta. Precipitaciones. Las precipitaciones en el tiempo van a ir disminuyendo, por lo tanto los caudales también. Y esto es lo que ocurre o lo que está ocurriendo hoy día con el río Tolten, río Cautín en Nueva Imperial y el río Cholchol. Todo indica de que nuestra región en poco tiempo más va a tener una disminución importante respecto del recurso agua. Bien, esa es más o menos la radiografía ahí, así bien gruesa de nuestra región. Ahora, ¿qué ocurre con el agua? A nivel mundial, de toda el agua disponible, solamente el 3% de esta agua es dulce. Y de ese 3%, solamente un 1% es la cantidad de agua que nosotros vemos correr por los ríos. O sea, cuando usted va a pasear y ve agua correr, es parte de ese 1%. El resto es agua subterránea y lo otro está en forma de hielo hasta el momento. Respecto al uso del agua, a nivel mundial, cerca de un 70% del agua es utilizado por la agricultura, un 21% por la industria y un 10% tiene que ver con agua para potabilización. Respecto de la disponibilidad de agua, en base a metros cúbicos por persona, por año, Chile tiene casi 8 veces más agua que el resto del mundo disponible como agua superficial. O sea, somos un país que somos ricos en el recurso, se podría decir. Ahora, visto esto a nivel regional y a nivel país, la Araucanía es una de las regiones que tiene más agua en Chile. ¿Sí? Esa es otra verdad. Y del agua que tenemos disponible en nuestra región, cerca de un 43% de ella viene a través del río Imperial y un 35% del río Tolten. Estas son las dos cuencas más importantes de nuestra región y que tienen que ver con los datos que les acabo de mostrar. Y ello indica que el agua disponible en estas cuencas va a ir disminuyendo en el tiempo. Esto tiene que ver con los derechos consultivos. Me pegué una bola ahí. ¿Ya? Y respecto de los derechos consultivos de agua subterránea, están asociados también a la cuenca del Imperial, en su gran mayoría. O sea, y eso es cierto precisamente por el hecho de que son las cuencas más grandes. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el tema de los derechos de agua? Ya se mencionaba recién que en el año 80 más o menos, comienza la privatización del agua
Bueno, la curva roja muestra el acumulado de el caudal que se ha ido otorgando por producto de los derechos de agua consultivo. Esto es consultivo, es agua que se consume pero no se devuelve. ¿Ya? Está el otro que es no consultivo, que se aprovecha y se devuelve, pero esto es agua que se extrae y no se devuelve de ninguna manera al cauce. Entonces ya vemos que hay una evolución casi exponencial desde el año 80. Respecto a otorgamientos de derechos subterráneos y superficiales, la verdad es que, bueno, principalmente es agua superficial la que se otorga, no es tanto subterránea. Y respecto del otorgamiento de agua subterránea, cerca de la mitad es otorgada para uso de consumo humano y animal. Respecto del uso del agua a nivel mundial, bueno, eso es algo que ya lo habíamos mencionado recién, se lo lleva principalmente la agricultura y la extracción por lo general siempre es mayor que el consumo porque el agua, una vez que es extraída, no quiere decir que vaya a ser 100% aprovechada, que es un dato que vamos a ver también en nuestra región. Y, por ejemplo, miren, en el caso de la Araucanía, nosotros tenemos una oferta aproximada de 1000 metros cúbicos por segundo. Esa es la oferta que la región nos ofrece respecto al recurso agua. La demanda al año 2011 era de 25 metros cúbicos por segundo, según datos de la DGA, y según la misma DGA, al año 2016 el cálculo por balance daba 14 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tendríamos un excedente de agua entre 40 y 70 veces más que la demanda. O sea, agua tenemos en la región. Ahora, ¿cómo se ocupa esta agua? Cerca de un 81% corresponde a uso agrícola y un 16,6% a consumo humano, producto de la potabilización. Respecto de los otorgamientos de derechos, como lo habíamos visto, gran parte de los derechos no está con las sanitarias, ni tampoco con las comunidades indígenas, sino que la tiene este grupo denominado otros, pero si uno escarba un poquito, se da cuenta de que ese otros está compuesto mayoritariamente por regantes. O sea, ellos utilizan cerca del 96% de los derechos otorgados en agua en nuestra región. ¿Qué dice la política regional de recursos hídricos respecto a la agricultura? Dice que en nuestra región aproximadamente existen 60.000 hectáreas para riego. Eso es más o menos lo que tenemos regado en la región, lo que equivale a un 3,6% de lo susceptible de riego. O sea, nos queda mucho por crecer. El gobierno se ha puesto la meta de aumentar en 30.000 las hectáreas durante este periodo. Es un desafío importante. No porque no esté la voluntad, sino porque el desafío del agua es lo que debe ser superado. Respecto de canales para riego, nosotros tenemos alrededor de 1000 kilómetros de canales para riego, ¿ya? Pero gran parte de ellos presenta deficiencias en su mantención y mucha agua se pierde a través de estos canales. ¿Y para qué decir? Respecto de embalses, no tenemos ninguno, ¿ya? O sea, no tenemos embalses construidos por el Estado en esta región. Respecto del agua potable, nuestra región tiene una cobertura del 99% respecto a este tema, que afecta directamente a la salud de las personas, como ya vimos, pero según la misma política, en las redes se pierde alrededor del 40% del agua que es extraída. En zonas rurales tenemos alrededor de un 60% de cobertura y un grave déficit en materia de saneamiento. No todas las zonas rurales que se abastecen de agua potable rural tienen sistemas de saneamiento de sus aguas. Son muy pocas. Otro aspecto o otra dimensión que es importante considerar en nuestra región tiene que ver con lo que mostró la encuesta del año 2017, debería salir la nueva este año, pero
Los últimos datos que tenemos es del 2017 y nuestra región aparece como una de las más pobres del país. Duplicamos el promedio a nivel nacional respecto de la pobreza. Respecto de la pobreza multidimensional, también estamos ahí campeonando, ¿cierto? Somos los más pobres. Y las dimensiones que fueron evaluadas para poder construir este gráfico son 5: educación, salud, trabajo, vivienda y entorno, y la última, redes y cohesión social. Respecto a vivienda y entorno, les pido que pongan atención a esta, que dice servicios básicos. En servicios básicos, la definición que se utiliza para poder construir la encuesta dice: la pregunta es, ¿reside en una vivienda sin servicios sanitarios básicos, WC, llave dentro de la vivienda y agua, según estándar urbano o rural? Eso es lo que se evalúa en ese aspecto. Si analizamos los datos de ese aspecto y vemos a nuestra región, tenemos más del doble de eficiencia comparado con el resto del país. Además, o sea, en temas de servicios básicos relacionados al agua, estamos por debajo de la media nacional, o visto, ahora no sé si decir por el lado lleno del vaso, estamos por sobre la pobreza a nivel nacional. Esta es una tabla que compara el uso del agua o la demanda del agua en la región con la demanda a nivel nacional. Si nos damos cuenta desde el punto de vista agropecuario, estamos más o menos en línea con la demanda a nivel nacional. En industria y en temas mineros, menos agua de lo que se demanda a nivel nacional, pero respecto de agua potable, nosotros estamos doblamos, ¿sí? La demanda nacional. Esto es interesante porque esta es una proyección desde el año 2014 al año 2017 de cómo han ido evolucionando el número de arranques relacionados a agua potable rural. ¿Sí? En el primero aparece el número de arranques asociados a APR, en el segundo el acumulado. ¿Ya? Si se dan cuenta del acumulado, durante el año 2014 lo que más ha hecho es crecer. Lo que uno esperaría de alguna manera también es que eso se estabilice, ¿cierto? Lo que indicaría de que estamos logrando contener esta demanda, pero eso no se observa. Este número, el número de arranques, equivale hoy día a tener desde el año 2014 al año 2017 55.700 personas abastecidas por agua potable rural. Y el crecimiento de la inversión que se está haciendo en este tema, o del número de arranques, en realidad es de un 142% anual. Otro aspecto interesante en nuestra región tiene que ver con el uso de camiones aljibe. Si nosotros comparamos a la Araucanía con el resto del país, somos nuevamente los campeones del uso de camiones aljibe. No de la inversión, ahí no sé qué pasa con los vecinos, que parece que para ellos es más caro, pero sí, obviamente, somos uno de los que más inversión requiere en la materia. Esta es una evolución del año 2011 al año 2016 respecto del número de familias, la línea negra, y del número de camiones que existe en la región actualmente, con color rojo. Si se dan cuenta también, no parece ser algo que se vaya a estabilizar al corto plazo. El número de personas que hoy día tenemos abastecidas con camiones aljibe equivale a alrededor de 99.000 personas. O sea, el 10% de nuestra población se abastece con 50 litros de agua al día. El número de camiones aljibe muestra una tasa de aumento del 21%. O sea, todos los años, y esperamos quizás este próximo año eso va a aumentar también, o sea, el año 2019, no, pero es probable que eso aumente. Ahora, se han estado haciendo esfuerzos por intentar controlar esto. ¿Ya? Hay una serie de aspectos ahí que no voy a entrar en detalle, pero yo sé que se están haciendo esfuerzos. Respecto de la calidad del agua,
claro, desde el año 2017 el lago Villarrica es uno de los que más ha aparecido en prensa, ¿ya? En nuestra región. Pero eso no quiere decir que sea el más afectado. Es el más turístico, ¿ya? Pero si vamos a ver, del lago Caburga se han escuchado algunas noticias, ¿cierto?, de que ha disminuido el caudal. Esa es como la preocupación. Pero del lago Colico no se ha escuchado mucho. Y respecto de humedales como el Budi, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado algo, pero el Budi es uno de los más afectados por el efecto de la eutrofización, que es de lo que queremos prevenir, que ocurra en el lago Villarrica. Pero lo que quiero decir con esto es de que tenemos distintos cuerpos de agua en nuestra región y el foco de la población en este momento está puesto en este, cuando nuestra preocupación debería ser por los más afectados, además. Otro aspecto interesante es de que se habla muy poco de la calidad de nuestras aguas subterráneas. No hay mucha información en prensa al respecto. Y tampoco desde la academia hemos sacado mucha información respecto a este tema. ¿Por qué? Porque no hay tantos datos. No sabemos cómo se comportan nuestros acuíferos. Miren, estos son los lagos que tenemos en la región, ¿ya? Este es el Villarrica, pero existen otros más. Y este de acá, que es el Budi, es uno de los que está más complicados hoy día. Respecto de los acuíferos, este es un mapa que salió del estudio que hizo la DGA el año 2016. Contrató a la empresa Arcadis para poder realizar un estudio hidrogeológico de nuestra región. No abarcó toda la región. Estas zonas que ustedes ven en gris son zonas en las que no hay datos. Por ejemplo, aquí está la comuna de Los Sauces, que hoy día es una de las más afectadas por la sequía, una de las que tiene más problemas en abastecimiento de agua potable. Justo quedó fuera del estudio, por lo tanto no se sabe dónde está la napa, ¿ya? O cómo se comportan los acuíferos. Otro tema interesante es que, si bien es cierto, sabemos más o menos dónde están los acuíferos, no tenemos cero información respecto a cómo se comportan. No sabemos si tienen recarga, si son confinados, si las tasas de recarga ha ido disminuyendo, aumentando. No sabemos nada, ¿ya? Pero este estudio dice algo interesante. Dice que el funcionamiento del agua subterránea en esta región está íntimamente ligado al funcionamiento de los ríos. Y si recordamos el gráfico anterior que mostraba que los caudales de los ríos va disminuyendo, lo que esperaríamos es que el nivel de las napas también vaya disminuyendo. En todo caso, estas son solamente inferencias porque no tenemos los datos. Ya, me apuro. Otro aspecto tiene que ver con esto, que es bien interesante, son todos los vertederos que tiene la región. No son rellenos sanitarios, son vertederos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un vertedero? Que hay tierra y basura. Por lo tanto, los lixiviados pueden infiltrar directamente sobre las napas y nos damos cuenta que las que son de color azul, que son napas acuíferos ya importantes, muchos de los vertederos están por sobre acuífero. Y eso es importante porque en esta región, cuando nosotros afectamos el agua subterránea, no solamente afectamos la calidad y disponibilidad, sino que también afectamos una cosmovisión. No tenemos que olvidar que somos parte de una región que es altamente dominada por comunidades indígenas y para ellos el agua el concepto del agua es distinto al nuestro. Y todo esto que ven acá, en su momento se hizo con un desconocimiento importante respecto al efecto o el impacto que podían generar en el medio ambiente. Ya, ahora sí voy terminando. En resumen, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en la región? Son de calidad y suministro, asociados principalmente a temas de agua potable, lo cual lo vemos reflejado con APRs, abasto y camiones de aljibe, deterioro progresivo de la calidad de las aguas, particularmente en los acuíferos más importantes como el lago Villarrica, la cuenca del río Imperial, el lago Budi y todo lo que ustedes vieron recién. Y otro aspecto importante tiene que ver con la disponibilidad. Entonces, ¿cuáles son las brechas de desarrollo asociadas a recursos hídricos y medio ambiente en nuestra región? Son agua potable y saneamiento rural, solamente un 60% de cobertura
con graves déficits de saneamiento, lo cual afecta directamente a la salud de las personas. Agricultura, solamente 60.000 hectáreas regadas, lo que equivale a un 3% de lo susceptible para riego. No existen embalses, 1.000 kilómetros de canales con deficiencias. Y respecto a calidad de agua, no solo Lago Villarrica, sino que una serie de cuerpos de agua importantes y un desconocimiento, un gran desconocimiento del comportamiento de nuestras aguas subterráneas, tanto en disponibilidad como en calidad. Y la gran pregunta es, ¿ahora qué? ¿Cierto? Porque puedo plantar las brechas y dejar esto hasta aquí nomás. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál debería ser el camino a seguir? Bueno, desde nuestra universidad hemos planteado 6 ejes de desarrollo que la región debería potenciar en este momento. Como decía el senador, es ahora, ¿sí? Nosotros. Deberíamos potenciar el desarrollo de tecnologías del agua. Las universidades que están aquí en la región tienen las competencias y las capacidades para trabajar en esto, ya lo hacen. Trabajar fuertemente en el cambio climático. Los mapas que yo les mostré no son suficientes. Necesitamos un detalle mayor respecto del desarrollo en cada comuna y el efecto que tiene el cambio climático. Disponibilidad y calidad de aguas, bueno, ya se los acabo de mostrar. Hay muy poca información al respecto. Agua potable, saneamiento rural. Si bien es cierto, tenemos una cobertura 60 y hay que crecer, pero también hay que crecer en el saneamiento. Gestión del agua para la agricultura. Y todo ello debería converger en un aspecto clave que es la gobernanza del agua en nuestra región. Ahora, si lo vemos así, todo es posible, ¿cierto? Técnicamente es posible. Pero si ahora vemos... aquí ya me está adelantando, pero en concreto, ¿qué significaría esto? Significaría crear para nuestra región un observatorio territorial para la gestión de recursos hídricos, lo cual no existe hoy día. Toda la información está en distintas entidades. Está todo separado en lenguajes distintos, en formatos distintos. Hacer un cruce de información hoy día, la verdad, es casi imposible. Digo casi porque hay que meter muchas horas hombre ahí para poder lograr un dato. Sistema de control y gestión remoto del agua potable rural. Esto es clave. Tenemos más de 300 APR en nuestra región, muchos de ellos operados por personas que, en el mejor de los casos, tienen enseñanza media completa. La inversión de una APR va entre los 1.000 y 1.500 millones de pesos y luego se coloca en manos de un operador que a veces tiene octavo básico, ¿cierto? Y lo colocan a operar una planta con la complejidad que ello conlleva. Nosotros planteamos que es necesario tener un observatorio con gente, con ojo crítico, entrenado y que sea capaz de detectar variaciones dentro de las plantas y dar aviso oportuno ante un cambio antes de tener una contaminación de red o problemas en la calidad con su respectivo sumario. Estrategias para el aumento del número de hectáreas para riego. Yo sé que hoy día el Plan Impulso está trabajando en esto. Ellos quieren lograr las 30.000 hectáreas más, pero el gran desafío para lograrlo es el agua. Y no solamente dónde hay, sino que cómo se va a comportar en el futuro. Y cómo afecta esto también el territorio. Sistema de control para la vigilancia de cuerpos de agua. Hoy día tenemos una red importante que tiene la DGA, también el CR2 tiene unas páginas bien interesantes que nos muestran datos respecto a cómo se comportan nuestros acuíferos, pero saben, respecto de las napas subterráneas hay cero información. Todo esto se puede linkear con ese sistema. Por último, un catastro y mapa de vulnerabilidad hídrica al cambio climático al detalle, al nivel de microcuenca. Eso necesita en nuestra región de forma urgente. ¿Cómo lograrlo? Bueno, están las universidades, es cierto, pero también está el gobierno regional, actores sociales, ministerios, comunidades, empresas, gremios, municipios, centros de investigación nacional e internacional. Y si ustedes sentaran a todos ellos en la misma mesa, créanme que es difícil salir con una idea concreta. Es difícil. Entonces, ¿qué proponemos nosotros para poder trabajar estas 6 líneas? La región de una sola institución regional que articule todos estos actores en función de todos estos ejes que nosotros hemos planteado
para la superación de las brechas y así lograr un uso sustentable del agua en nuestra región. Eso es posible, lo podemos hacer. La idea es que esta institución apoye el diseño de políticas públicas con base científica, social y técnica, tal como lo mencionaba el senador hace un momento, que apoye las decisiones de inversión pública, que apoye el desarrollo social y técnico en torno al agua dirigido a las comunidades y empresas, y por último, que a través de este centro se apoye la gestión y gobernanza del agua en nuestra región. Eso es. Muchas gracias.